Hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes o cuando quiera que este video los encuentre. Lo que vamos a hacer ahora es realizar algunas precisiones conceptuales que nos permitan superar algunas dudas en materia de definiciones, contenidos conceptuales, históricos, teóricos, sobre algunos de los aspectos clave de la lectura, el rescate de la epistemología. La idea es que lo que vamos a conversar a continuación nos sirva como insumo para las actividades posteriores de esta clase. Entonces sean bienvenidos y bienvenidas a esta breve explicación que por lo demás está basada en las preguntas que ustedes consignaron en sus cuestionarios de grupo. De manera que, revisando las preguntas que ustedes plantearon, yo me encuentro con que hay un conjunto de dudas recurrentes. La primera de las cuales tiene que ver precisamente con la definición de la ciencia moderna. Para poder comprender de qué se trata exactamente esa idea de ciencia moderna, hay dos elementos que yo creo que debemos tener muy claros. El primero es en qué consiste la definición de ciencia y en segundo lugar, en qué consiste la idea de la modernidad. Muy bien. Para todos los efectos de esta clase, vamos a entender por ciencia, indudablemente, una forma de conocimiento. Cuando decimos que la ciencia es una forma de conocimiento, estamos implicando, lógicamente, que existen otras formas de conocimiento y que la ciencia es una más entre ellas. ¿Cuáles serían esas otras formas de conocimiento? Podemos contar entre ellas, por ejemplo, al sentido común, que es esa forma de saber que nos permite conducirnos en el mundo sin generar grandes elaboraciones conceptuales, pero que finalmente es muy efectiva porque nos permite establecer relaciones lógicas de causalidad entre los fenómenos que nos rodean, aun cuando para ello no medie una reflexión de carácter teórico. Está también, por ejemplo, los saberes ancestrales, es decir, aquellas formas de conocimiento que las comunidades construyen con base en su historia, con base en su tradición cultural, con base en su cosmogonía y que no necesariamente se basan en formas teóricas en el sentido científico de la palabra o experimentales del conocimiento. Pero también encontramos entre esas otras formas de conocimiento la filosofía, que ciertamente es una manera de comprender el mundo que nos rodea y los fenómenos que en él tienen lugar, sin apelar para eso a los procedimientos de la ciencia occidental. Y, ¿por qué no?, podríamos incluir también en esta lista de formas de conocimiento a la religión, en tanto que también es una manera de ordenar el mundo y dar respuestas a los grandes interrogantes de la existencia humana, o, por ejemplo, antes de la religión, también el mito. Aquí caben también esos conocimientos conocidos como humanidades que no participan de esa creencia de la ciencia en la verificabilidad como fuente de validez del conocimiento, pero que no por eso dejan de ser formas de conocer y apropiar el mundo. En ese sentido es que decimos que la ciencia es una forma de conocimiento, entre otras. ¿Qué es lo que caracteriza a esa forma de conocimiento que llamamos aquí ciencia? Fundamentalmente la caracteriza el hecho de ser un conocimiento riguroso, sistemático, ordenado y metódico de sus objetos. Podríamos parar allí en esta definición de manera que no tengamos que entrar en confusiones relacionadas con si la ciencia para hacer ciencia tiene que ser experimental o no, o qué otros tipos de ciencia conocemos. Por el momento y para efectos de poder definir la ciencia moderna, quedémonos con estas características. Un autor que vamos a leer a continuación, que se llama Immanuel Wallerstein, es la lectura que sigue después de esta, nos dice una cosa muy bonita y es que la ciencia es la aventura humana esencial. Es decir, la ciencia es un tipo de conocimiento que, así como ha sido puesta al servicio de procesos de explotación de los seres humanos y de la naturaleza, así como ha sido puesta al servicio de la acumulación injusta e inequitativa de riqueza, también ha sido, y sobre todas las cosas, es una concreción del espíritu humano y de su deseo de conocer.
Por lo tanto, aquí no vamos a satanizar a la ciencia, pero sí la vamos a entender en un sentido muy crítico. Por modernidad podemos entender varias cosas. Podemos entender la modernidad como un periodo cronológico. ¿Eso qué implica? Implica entrar en una discusión acerca de cuándo comenzó la Edad Moderna. Eso es supremamente complicado porque no hay consenso entre los historiadores al respecto. Mientras algunos historiadores consideran que la Edad Moderna pudo haber comenzado perfectamente alrededor del siglo XV en el periodo de los descubrimientos, otros autores colocan el inicio de la Edad Moderna mucho antes, más o menos a la altura de Santo Tomás de Aquino en el siglo X de nuestra era, porque Santo Tomás de Aquino era un autor que se preocupaba muchísimo por explicar la cuestión de la razón, las vías racionales para demostrar, por ejemplo, la existencia de Dios. Otras personas consideran que la modernidad solo comenzó hasta el siglo XVIII con el advenimiento de la Revolución Francesa. Para otros, en cambio, la modernidad comienza en el siglo XV con el proceso de reforma protestante, que, para quienes no lo recuerden, se trata de un levantamiento de un sector de la sociedad en contra de algunos de los criterios con los que la Iglesia Católica de Roma regulaba la conducta humana. Los protestantes se rebelan, por ejemplo, en contra de la intermediación de los sacerdotes entre los seres humanos y Dios, se rebelan en contra de esta idea de que es posible mediante indulgencias, mediante el pago o la compra de indulgencias, obtener la salvación de nuestra alma. Se rebelan contra la idea de que el lenguaje de la religión sea el latín, porque era un lenguaje que no era hablado por toda la gente, únicamente por esa élite clerical, y entonces inician un proceso de democratización del conocimiento que comienza por traducir la Biblia a las lenguas romances, y con eso le quitan a la Iglesia de Roma el monopolio que tenía sobre las Sagradas Escrituras y reclaman, la Reforma Protestante, la relación directa del ser humano con Dios, y cuestionan otros elementos tales como, por ejemplo, el celibato de los sacerdotes. Entonces, ¿por qué se cree que la Reforma Protestante tiene que ver con los orígenes de la modernidad? Y esto ustedes lo van a ver mucho mejor en Historia Política del Mundo Moderno, porque la Reforma Protestante es una forma de colocar la razón, la crítica, el pensamiento y la voluntad humanas por encima del dogma religioso. Y esa es una de las características de la modernidad. Otros dicen que la modernidad comienza con la revolución copernicana, cuando nos damos cuenta de que ese sistema geocéntrico que la Iglesia había construido para justificar su idea de que los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto estamos situados en el centro del universo, no es correcta, y que en realidad la Tierra es la que gira alrededor del Sol y por lo tanto no es una cosa así tan importante y especial como la narrativa religiosa nos quería hacer creer. En fin, hubo muchos elementos que determinaron el surgimiento de eso que podríamos considerar racionalidad moderna. Por lo tanto, como no hay un consenso en torno a este tema, lo mejor que podemos hacer es no entender la modernidad como un periodo cronológico, sino entenderla como un proyecto cultural. De lo que les he dicho hasta aquí, ustedes ya pueden inferir que ese proyecto cultural está basado en el valor de la razón, es decir, en la afirmación de que el ser humano, por estar dotado de razón, tiene la capacidad para tomar el control sobre su propio destino, para conocer el mundo que lo rodea, para conocerse a sí mismo y para vivir cada vez mejor en función de ese conocimiento que le permite proveerse de una vida mejor. A esa idea de que mediante el conocimiento que la razón nos ofrece podemos cambiar el mundo y estar mejor, la llamamos, en el lenguaje de la modernidad, la idea de progreso. La modernidad, además como proyecto cultural, pensaba que, es decir, todos los pensadores modernos creían que estas ideas que ellos estaban teniendo acerca de la importancia de la razón, la importancia del cambio social, la importancia de mejorar constantemente, de aumentar nuestro capital cultural, material, etc., debía ser una idea que debía abarcar el mundo entero, es decir, que no había ninguna razón por la cual una sociedad no quisiera sumarse a esos procesos de transformación. Por lo tanto, el proyecto de la modernidad se considera universal. Lo que tenemos aquí entonces es una idea de modernidad como
podríamos decirlo para los efectos de esta clase, una forma de ver y entender el mundo que tiene su origen en un conjunto de transformaciones culturales que ocurrieron en Europa entre los siglos más o menos 15 y 18 y que se convirtió esa forma de entender el mundo en la cultura hegemónica de Occidente. Los valores fundamentales para esta visión del mundo son, sin lugar a dudas, la razón, que es precisamente el fundamento de la ciencia y la tecnología, el progreso, entendido como avance y mejora continuas que explican el sentido de la historia, y la universalidad, porque esta forma de vida debía extenderse a todo el mundo y no tenía límite en el futuro. Dado que el futuro es el progreso y el progreso nunca se alcanza, cada vez que creemos habernos acercado un poco, nos damos cuenta de que todavía no hemos llegado allá y que todavía tenemos posibilidades de avanzar un poco más. Entonces, si unimos estas definiciones de ciencia como conocimiento riguroso, sistemático, ordenado y que siempre se basa en un método, y modernidad como un proyecto cultural que cree que el sentido de la historia es el progreso, que ese progreso se alcanza única y exclusivamente por medio de la razón, y que ese proyecto de cambio por la vía de la razón debe ser universal y alcanzar todas las latitudes, pues ¿qué definición de ciencia moderna podríamos llegar a construir? Me gustaría muchísimo que ustedes reflexionaran sobre esta definición que yo les voy a proponer y que luego la discutiéramos y la problematizáramos. La idea de ciencia moderna, combinando estos dos elementos, nos presenta las siguientes características. Primero, la ciencia moderna nace en Europa y más específicamente en la Europa de la modernidad, es decir, en algún punto entre los siglos XV y XVIII, caracterizado por todas estas transformaciones culturales y otras que no les alcanzo a mencionar acá, pero que estoy segura de que ustedes van a trabajar en su curso de Historia Política del Mundo Moderno, tales como, por ejemplo, el redescubrimiento de la imprenta, la paz de Westfalia como resultado de la Guerra de los 30 años y demás. Pero en esencia la ciencia moderna nace en Europa y particularmente en la Europa de la modernidad. Es una forma de conocimiento que privilegia la razón como vehículo para construir saberes válidos y confiables sobre el mundo. En sus inicios, el modelo por excelencia de la ciencia moderna fue la física y particularmente la física de Newton. ¿Por qué la física de Newton? Porque ella cumplía una serie de características. La física newtoniana permitía representar al mundo natural como una realidad compacta y homogénea, que por lo tanto era posible comprender por la vía de la razón. Pero además, la física newtoniana tenía la gran ventaja de que permitía formular leyes, y esas leyes tenían validez universal. Es decir, que no estaban sometidas a las circunstancias, al contexto, a la contingencia, es decir, a lo que puede ser o no ser, sino que tenían un estatus de validez para siempre y en todas partes. Pero además, la física newtoniana como modelo de ciencia permite completar otro de los requisitos de la ciencia moderna, y es la idea de control y predicción sobre los fenómenos del mundo. Es decir, si llegamos a conocer esos fenómenos del mundo, podemos llegar a controlarlos porque podemos predecir su comportamiento. Y eso hace que la naturaleza esté puesta bajo el dominio
del ser humano. Y eso nos crea una, y desde ya lo voy a decir, falsa sensación de superioridad, tanto del ser humano sobre la naturaleza como de la ciencia moderna sobre todas las demás formas de conocimiento, y eso es muy importante para los fines de esta clase. Entonces, por ciencia moderna vamos a entender aquella forma de conocimiento que nace en la Europa de los albores de la modernidad, que considera que la razón es el único vehículo que sirve para construir saberes válidos y confiables sobre el mundo, que tiene como modelo la física newtoniana, es decir, una representación del mundo como una realidad compacta y homogénea, que es capaz de construir leyes universalmente válidas para explicar los fenómenos y que por la vía de esa explicación aspira a poder predecir el comportamiento de la naturaleza y controlarlo de manera que el ser humano pueda poner esa naturaleza al servicio de su propio bienestar. Y eso le da a la ciencia moderna una sensación de superioridad tanto del ser humano sobre la naturaleza como de esa propia concepción de ciencia sobre todas las demás formas de conocimiento. De estas pretensiones de superioridad de la ciencia, tanto de la ciencia sobre todas las demás formas de conocimiento como del ser humano sobre la naturaleza, es de donde se desprende lo que el autor denomina la soberanía epistémica de la ciencia moderna. La ciencia moderna pasa a considerar que es ella la única forma de conocimiento válido y que es cualitativamente superior a todas las demás formas de conocimiento. Pero además, la ciencia moderna tiene una característica mucho más perturbadora, y es que, según el discurso de esa forma de ciencia, solo es cognoscible aquello que es empíricamente observable. Por lo tanto, solamente puede ser objeto de estudio científico aquello que se puede ver, que se puede tocar, que se puede oler, que se puede escuchar, y todas aquellas cosas que no pueden ser objeto de verificación empírica quedan por fuera del ámbito de la ciencia y pasan a ser competencia de otras formas de conocimiento consideradas de segundo orden o subordinadas. Así, por ejemplo, las ciencias naturales, denominadas ciencias empíricas o en el peor de los casos ciencias duras, pasan a ser responsables por el estudio del mundo natural y de sus transformaciones materiales. Y, a su vez, las ciencias humanas, ciencias sociales o también denominadas de forma un poco odiosa ciencias blandas, quedan a cargo de la reflexión ética sobre las consecuencias de esa intervención material. El problema es que, si ustedes se fijan, hay un espacio muy claro que separa las ciencias naturales de las ciencias humanas, y por lo tanto separa a la manera de una división intelectual del trabajo el quehacer de ambas. A un lado quedan las ciencias naturales, que pueden hacer lo que quieran sin preocuparse por las consecuencias de sus acciones, porque esas son cosas de filósofos y demás, y al otro lado quedan las ciencias humanas, que pueden ser muy críticas y pueden cuestionar muchísimo los impactos humanos, por ejemplo, sobre el medio ambiente, pero que no tienen capacidad de intervención material, de acción práctica sobre las cuestiones del mundo. En esa división entre ciencias empíricas o naturales y ciencias sociales, humanas o blandas, radica una enorme tragedia de carácter político. De allí que, para los efectos de esta clase, debamos tener siempre en cuenta una consideración, y es que existe un vínculo indisociable entre la reflexión epistemológica y la política en tanto que ejercicio del poder. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Esta pregunta no estaba en la lista de los formularios, es una pregunta que yo les quiero formular y que, paradójicamente, y como profesora que se respete, no voy a responder a mí misma. La pregunta es la siguiente: ¿no hay una mejor definición de ciencia? Es decir, la única forma que tenemos de entender la ciencia es como esa forma de conocimiento que somete la naturaleza, que se aparta de la reflexión ética y que defiende la separación entre el sujeto y el objeto, es decir, defiende que el ser humano
se sienta extrañado frente a la naturaleza. No hay una mejor definición de la ciencia, una que no implique que los seres humanos olvidemos que también somos seres naturales. Pues yo creo que debe existir una mejor definición de ciencia y que en parte nuestra tarea, que es intelectual y es política, es construir una definición de ciencia, primero, que rechace esa separación sujeto-objeto, es decir, esa separación entre ser humano y naturaleza. Segundo, una definición de ciencia deberíamos tener que no establezca relaciones jerárquicas entre las distintas formas de saber. Esto es, que no menosprecie a priori ninguna forma de conocimiento. Tercero, una definición de ciencia que valore la rigurosidad, no la rigidez. Cuarto, una definición de ciencia que reconozca que todo conocimiento científico natural es conocimiento científico social, en la medida en que, quinto, todo conocimiento científico tiene efectos sociales y por lo tanto, todo conocimiento científico debe ser objeto de reflexión ética y política. Y esa sería la gran conclusión de este apartado de mi intervención sobre la ciencia. Ahora bien, ¿cuál ha sido la disciplina que históricamente se ha encargado de reflexionar acerca de este asunto? Históricamente esa tarea de reflexionar acerca de qué es la ciencia, para qué sirve, qué es lo que hace que un conocimiento sea científico y qué no, qué es lo que hace que un conocimiento sea válido, se pueda confiar en él o se pueda demostrar y qué no, esa disciplina que se plantea esas preguntas se llama epistemología. Etimológicamente, para los griegos, episteme era el conocimiento cierto, por oposición a la doxa, que era el conocimiento proveniente de la opinión. Las opiniones no se pueden demostrar, pero la episteme sí, porque es conocimiento confiable y veraz sobre la realidad social. Entonces, si alguien se estaba haciendo una pregunta, y de hecho creo que se la estaban haciendo, acerca de qué es la epistemología, la respuesta es muy sencilla. No, mentiras, no lo es tanto. La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza del conocimiento, y aquí en esta parte de la definición me voy a detener porque allí es donde está uno de los principales aspectos que discute Nunes en el texto, y es lo siguiente. En sus orígenes, la epistemología era eso, una rama de la filosofía encargada de estudiar la naturaleza del conocimiento en general, del conocimiento sin adjetivos, sin calificativos y sin condiciones. La epistemología estudiaba cuándo un conocimiento puede ser considerado verdadero, cuándo podemos confiar en él y cuándo no. Sin embargo, en algún punto de su historia, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, la epistemología empezó a tomar partido por una forma de conocimiento en particular. Esa forma particular de conocimiento fue el conocimiento científico, y la epistemología dejó de ser estudio del conocimiento en general para convertirse única y exclusivamente en estudio del conocimiento científico. Al hacer eso, la epistemología elevó la ciencia moderna a la categoría de modelo de todo conocimiento válido. Por lo tanto, para la epistemología tradicional, ultramoderna, la forma de conocimiento que se utiliza como modelo para evaluar todos los demás saberes es la ciencia moderna. Y ustedes dirán, bueno, sí, porque la ciencia moderna es una cosa muy buena, ha desarrollado métodos, teorías, conceptos y todo eso ha sido muy útil. Pero, ¿cuál es la crítica que le ha sido planteada a la ciencia moderna a lo largo de todo este tiempo? En la tradición crítica, es decir, aquella forma de pensar
que reconoce la presencia de relaciones desiguales de poder en la realidad social. Eso es lo que vamos a entender por crítico en este curso. En la tradición crítica se ha puesto en evidencia que esa forma de conocimiento, primero, posee una visión profundamente retrógrada de la naturaleza. Es decir, entiende la naturaleza como un recurso explotable y al hacer eso pone en riesgo la supervivencia de toda la especie humana. En segundo lugar, esa visión de la epistemología que defiende la ciencia moderna como único conocimiento válido presenta un problema de carácter político, y es que desconoce la dignidad y la validez de otras formas de conocimiento y, más importante aún, desconoce por el mismo camino la dignidad y la validez de las sociedades que generan esas otras formas de conocimiento. Y allí ya encontramos un problema político mayúsculo, ¿sí? Quedémonos entonces con esos dos elementos para analizar algunas de las preocupaciones que el autor nos presenta en el texto. Por ejemplo, ustedes se preguntan en sus formularios qué tiene que ver en todo esto la crítica feminista. Pues bien, la crítica feminista desempeña un papel muy importante en todo este asunto. Vamos a entender aquí por feminismo la idea radical de que las mujeres somos seres humanos. Es decir, vamos a desprendernos de esas representaciones un poco distorsionadas del feminismo que lo asocian única y exclusivamente con formas de violencia, desprecio, resentimiento, y vamos a entender el feminismo ante todo como un movimiento intelectual y político que reivindica la igual dignidad de todos los seres humanos. Resulta que en esa percepción de la realidad, la crítica feminista hizo un aporte muy importante, y es que se dio cuenta del carácter androcéntrico de toda práctica científica. Cuando digo androcéntrico, estoy queriendo decir que tiene centro en los sujetos de sexo masculino. Las feministas se dieron cuenta de que la ciencia moderna, toda ella a lo largo de su historia, había sido un territorio propio de los varones, que las mujeres, por razones históricas, políticas, culturales, habían sido excluidas durante largo tiempo de la práctica científica y habíamos sido confinadas únicamente a la esfera de lo privado. Y al ocurrir eso, todo el discurso de la ciencia moderna está construido con base en las representaciones que los varones tienen sobre el mundo. Incluso el propio estudio científico, por ejemplo, del cuerpo femenino desde la ginecología y la obstetricia, entiende el cuerpo femenino como una adaptación del cuerpo masculino a la hora de estudiarlo y de enseñarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la crítica feminista? La crítica feminista nos dice el conocimiento científico no es así tan universal como la modernidad pretendía que fuera. Y no es universal porque excluye ni más ni menos que a la mitad de la humanidad. Por lo tanto, esa idea de universalidad de la ciencia moderna es seriamente cuestionada por la crítica feminista, y gracias a eso vinimos a darnos cuenta de una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, que en la práctica científica occidental existen sesgos de todo tipo, es decir, que la práctica científica occidental no es así tan neutral y tan objetiva como pretende ser. Tiene sesgos derivados del género, como el que acabamos de mencionar, pero tiene sesgos también derivados de la etnia, derivados de la clase social, derivados de la posición en las jerarquías del sistema mundo. Es decir, que la ciencia no es ni de lejos una forma neutral, objetiva y absoluta de conocimiento. Que la ciencia en realidad es un discurso cultural, y en esto quiero hacer muchísimo énfasis. La ciencia es un discurso cultural, entre otros, que se ha reclamado
como una construcción universal, neutral y ahistórica, pero que no lo es. En realidad la ciencia es una creación de varones caucásicos, generalmente cristianos o protestantes, emprendedores, heterosexuales y criados en los valores y las creencias propios de la tradición moderna occidental de cuño eurocéntrico. Cuando digo eurocéntrico, estoy queriendo decir que cree que Europa es el centro en torno al cual orbitan todas las demás regiones del planeta. Esta situación respecto de la presunta centralidad de Europa en el discurso cultural de la modernidad trae consigo otro elemento crítico que creo que debemos tener muy claro a la hora de leer y releer a Nunes y a Santos y a toda esta corriente crítica de la epistemología, y son las ideas de colonialismo y colonialidad. Se nos dice, y ese es el subtexto que está presente en esta lectura, que la ciencia moderna y todo el proyecto cultural de la modernidad en general es indisociable de sus orígenes coloniales. Y esto es así porque Europa, cuando se lanzó a ese proceso que eufemísticamente se llama de expansión territorial, pero que en realidad fue un proceso de saqueo y explotación del resto del mundo, al hacer eso, les decía, expandió también sus valores culturales y expandió también su visión del mundo. Esa es la razón por la que ustedes y yo en este momento estamos comunicándonos en español, que es una lengua imperial. Esa es la razón por la que muchos y muchas de nosotras creemos que la ciencia es la forma más confiable de conocimiento, que los saberes ancestrales son muy bonitos y todo, pero hay que dejarlos allí. Esa es la razón por la cual muchas personas miran siempre hacia Europa con una cierta admiración y una cierta reverencia, porque los consideran, abro comillas, más desarrollados, cierro comillas, que nosotros. El proceso del colonialismo consiste en esa expansión territorial y en el establecimiento de formas de dominación militar y territorial y explotación de los territorios y de las poblaciones en lugares distantes de la metrópoli. Las colonias se acabaron en algún momento, en el caso colombiano comenzando el siglo XIX, en el caso de muchos países africanos eso solamente vino a ocurrir en la segunda mitad del siglo XX. Pero finalmente podemos decir que esas relaciones administrativas coloniales están casi extintas. Lo que no se extinguió fue el vínculo cultural. Entonces, por colonialismo vamos a entender el vínculo administrativo entre la metrópoli y la colonia, es decir, el territorio ultramarino, como lo llamaban los portugueses, y por colonialidad vamos a entender el vínculo cultural que reproduce en el imaginario colectivo la presunta superioridad cultural y espiritual de Europa. Eso es la colonialidad. Y si ustedes se fijan, la colonialidad todavía no se ha extinguido. Seguimos creyendo que existen diferencias cualitativas entre las sociedades, que existen unas sociedades que son más avanzadas, más desarrolladas, más evolucionadas y en última instancia mejores que otras. Y al afirmar eso estamos desconociendo los procesos históricos que pusieron a unas sociedades al servicio de otras y al hacerlo las condenaron permanentemente al atraso y a la explotación. Europa no sería lo que es hoy si no fuera a costa del trabajo esclavo, del trabajo indígena, de la explotación indiscriminada de las riquezas naturales de los territorios conquistados. Por lo tanto, creer que ellos son más evolucionados que nosotros solo porque ellos han alcanzado mayores niveles de ingreso per cápita y de consumo es desconocer que esos ingresos per cápita y esa capacidad de consumo fueron construidos con la sangre y el sudor de las sociedades africanas y amerindias explotadas durante el proceso de conquista y colonia.
Cuando ignoramos eso, estamos bebiendo del paradigma de la colonialidad. En toda esta reflexión hemos estado utilizando unos términos que considero muy importante precisar. Hemos estado hablando del norte y del sur. Hemos estado hablando del centro y la periferia, y hemos estado hablando, implícita o explícitamente, de Occidente. Y quiero dejar muy claro el alcance de cada uno de esos conceptos. Cuando en el texto se nos habla de norte y sur, no se nos está hablando de posiciones geográficas, se nos está hablando de posiciones relacionales. El norte es el norte global, y por norte entendemos metafóricamente aquellos países que por la vía del colonialismo y la colonialidad han afirmado su hegemonía y su dominación sobre los demás países. Por sur entenderemos aquellos países históricamente subordinados y explotados, y en virtud de cuyas riquezas naturales, culturales, sociales ha sido construida la riqueza del norte. La diferenciación centro-periferia es una diferenciación que se ha establecido sobre todo en las teorías críticas del desarrollo, que ustedes van a estudiar más adelante en la carrera. Y es esta idea de que existen unos países cuyos procesos de cambio material los han situado en el centro del sistema mundo. Es decir, les han dado una posición privilegiada sobre otros países a la hora de decidir respecto de política económica, militar, desarrollo, democracia, libertades, etc. Y los restantes países se sitúan en la periferia de ese sistema y tienen, por fuerza de las circunstancias, que obedecer a esos lineamientos que trazan los países centrales a través no solo de sus propios gobiernos, sino también de los organismos multilaterales que les dan de alguna manera órdenes acerca de cómo conducir sus destinos como sociedades nacionales. Centro y periferia, norte y sur, ya les decía, no son características geográficas, son características políticas y relacionales. No se trata del norte, es decir, de todo lo que hay del Ecuador para arriba. Se trata del norte global en el sentido de aquellos países y aquellas sociedades dentro de los países que ejercen una forma hegemónica de dominación y que de alguna manera consiguen convencer al conjunto de la sociedad de que los intereses de un pequeño sector de esa población, la clase dominante, son los intereses del conjunto de la sociedad. Y lo mismo ocurre con el centro y con la periferia. No es que haya un centro con sede en Europa y particularmente en el Banco Central Europeo, que no sé en dónde queda, si en Suiza o en Alemania, perdón, y una periferia en la que todo el mundo es pobre y que es África, América Latina y algunas zonas de Asia. En realidad no. En realidad en la periferia también hay centros. Y en los centros también hay periferias. Nosotros y nosotras podemos verificar eso si analizamos, por ejemplo, el caso de Inglaterra o el caso de Estados Unidos, que son considerados países centrales, pero en los cuales, por ejemplo, en Estados Unidos, la falta de un sistema nacional de salud pública coloca a sectores enormes de la población en una situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, en una situación periférica. Pero también en un país periférico como Colombia, podemos observar que hay sectores de la sociedad que han logrado integrarse con mayor éxito en las dinámicas de la economía global y constituyen de alguna manera centros dentro de este espacio periférico que es nuestro país. Por lo tanto, norte, sur, centro, periferia, no me cansaré de repetirlo, no son categorías geográficas, son categorías políticas y por lo tanto relacionales. Y por occidente vamos a entender aquel ámbito cultural producto de las transformaciones que tuvieron lugar en Europa en los albores de la modernidad y que se extendieron por la vía de los procesos de conquista a todo el ámbito de influencia europeo. Entiéndase los territorios conquistados, por ejemplo, en América y en África por las potencias imperiales europeas. Occidente es entonces la Europa de la modernidad y todo su ámbito de influencia. Con estas aclaraciones de carácter conceptual, histórico, político, podemos llegar entonces a la última parte de esta exposición, que es una de las grandes preguntas que tengo la sensación a ustedes
estuvieron agobiados con ellas durante la lectura, y es la idea del pragmatismo y particularmente de la apropiación que hace Santos del pragmatismo epistemológico. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta, después de todo este recorrido que hemos hecho por los valores de la ciencia moderna, de que la ciencia puede ser objeto de todo tipo de críticas. Básicamente la postura de Nunes y de Santos y de todos sus colaboradores y colaboradoras es que la ciencia moderna tiene una doble condición. Por un lado, la ciencia moderna fue un discurso profundamente emancipatorio, en la medida en que en sus orígenes, como lo vimos antes, la ciencia moderna permitió que los seres humanos se despojaran un poco de la dominación que había sido reproducida históricamente por la ignorancia, por el mito, por la superstición, por el discurso religioso, por la preponderancia de la Iglesia Católica sobre todas las esferas de la cultura. La ciencia moderna, al reivindicar la razón, al reivindicar el uso libre y autónomo de la propia razón, emancipa al ser humano y lo libera de las cadenas que se fortalecen por la vía de la ignorancia. Pero en algún momento de su desarrollo, la ciencia moderna adquirió también un carácter de dominación, es decir, los sectores sociales poderosos se dieron cuenta de que podían echar mano de las herramientas que ofrece la ciencia moderna para dominar la naturaleza, para someterla, para dominar a los seres humanos y para someterlos. Y en ese momento, la ciencia moderna y la epistemología que le servía de discurso justificatorio se convirtieron en un modelo de dominación del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Nunes? Nos dice, esperen, no echemos por la borda todo el discurso epistemológico como algunos consideraron, y aquí voy a abrir un paréntesis, algunos en algún momento optaron por hacer no una aproximación epistemológica a la práctica científica, sino una aproximación praxigráfica. Y para ustedes esa palabra resultó en su mayoría muy oscura. Sobre eso quiero aclarar. Un estudio praxigráfico de la ciencia es aquel que no se ocupa de estudiar sus valores, sus criterios de validez, sus condiciones, sino que se ocupa de estudiar únicamente lo que hacen los científicos, es decir, cuáles son sus prácticas a la hora de construir conocimiento científico, a la manera de una sociología de la ciencia, es decir, estudiar qué es lo que hacen las comunidades científicas, cómo se relacionan, cuáles son las prácticas mediante las que llegan al conocimiento. Eso es el giro praxigráfico del que nos habla Nunes. Ahora bien, les decía, Nunes nos dice, no, espere, no nos entreguemos al giro praxigráfico ni lancemos por la borda toda la tradición de pensamiento epistemológico. Tratemos de rescatar lo que de la epistemología es valioso y para hacerlo intentemos explorar esta propuesta de Boaventura de Sousa Santos, que es la propuesta del pragmatismo. El pragmatismo, sin adjetivo alguno, es una filosofía y se dice, según Santos y otros autores, que es la única filosofía original que ha tenido su origen en Norteamérica. ¿Qué es lo que consideran los filósofos pragmáticos? Ellos consideran que el criterio para evaluar cualquier cosa, perdón, estoy escribiendo un poco más, el criterio para evaluar cualquier objeto del mundo es su utilidad. Es decir, que a la hora de examinar un objeto, de tratar de conocerlo, de aproximarnos a él, no nos interesa preguntarnos acerca de su esencia, acerca de su naturaleza, nos interesa preguntarnos cuál es el papel que cumple, qué utilidad es la que representa para la sociedad. Por lo tanto, una consecuencia lógica muy importante del pragmatismo es que las cosas no tienen esencia. Es decir, las cosas no son algo de una vez y para siempre. La esencia de las cosas está determinada única y exclusivamente por el papel práctico que cumplen en el mundo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en los seres humanos. Nosotras y nosotros somos muy dados a formular definiciones esencialistas de los seres humanos, y a decir, cuando una persona comete un error, es que es un arrogante,
o es que es una perezosa, y hacemos una definición esencialista de esa persona. En una perspectiva pragmática, esas definiciones no tienen lugar. Lo que una persona es, o lo que un objeto es, o lo que un postulado científico es, depende del papel y la utilidad que desempeñe en el contexto social e histórico determinado en el que tiene su origen. Así siendo, entonces, ¿qué debemos entender? Y esta es la definición súper importantísima a la que quería llegar, ¿qué deberíamos entender por pragmatismo epistemológico? Por pragmatismo epistemológico entendamos, entonces, la aplicación de esa idea pragmática de la filosofía al conocimiento científico. Y lleguemos a la conclusión a la que llega Núñez. Él nos dice, desde un punto de vista pragmático, primero, ningún conocimiento es más válido que otro, y mucho menos es absolutamente válido, a priori. ¿Qué queremos decir cuando decimos a priori? Queremos decir antes de haber sido puesto a prueba. Es decir, no vamos a considerar válido un conocimiento solo porque sea científico, solo porque lo haya planteado no sé qué investigador de no sé qué famosa universidad. El conocimiento todo debe ser puesto a prueba y solo después de haber sido puesto a prueba se puede considerar su validez. Segundo, ya vamos a ver en qué consiste esa prueba. Segundo punto, todo conocimiento surge en un contexto y en unas circunstancias sociales. Por lo tanto, tercero, todo conocimiento tiene efectos y esos efectos son cognitivos, son materiales o son normativos. Cuando decimos efectos cognitivos estamos queriendo decir que una investigación genera un conocimiento nuevo y por lo tanto transforma nuestra manera de conocer y de percibir el mundo. Eso es a lo que se refiere lo cognitivo. Tiene efectos materiales en la medida en que todo conocimiento que se produce tiene la posibilidad de cambiar materialmente el mundo, ¿sí? Pensemos en una vacuna que puede generar un cambio material en el mundo, pero pensemos también en una investigación en macroeconomía que puede generar un cambio en la manera como un gobierno orienta su política económica y eso tiene efectos materiales. Y tiene efectos normativos en la medida en que ese conocimiento establece estándares acerca de lo que debería ser un determinado campo científico o un determinado campo social. De allí que, cuarto, se siga entonces algo que el autor llama una política ontológica, y es la idea, y esta era una de las preguntas que ustedes formulaban en sus cuestionarios, es la idea de que las consecuencias cognitivas, materiales y normativas son indisociables, o sea, no se pueden separar del proceso de construcción de conocimiento y de la responsabilidad del científico o de la científica. Eso es una cosa súper importante. Y quinto, ¿en qué consiste la prueba? ¿En qué consiste esta prueba de la que hablábamos en el punto 1 cuando decíamos que ningún conocimiento es más válido que otro a priori, es decir, sin antes haber sido puesto a prueba? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el criterio de validez según el pragmatismo epistemológico del conocimiento? El criterio de validez del conocimiento es el siguiente. Un conocimiento es válido siempre y cuando, luego de haber sido puesto a prueba, demuestre que contribuye a reivindicar la vida y la dignidad de los oprimidos. Alguien me preguntaba, ¿y quiénes son los oprimidos? ¿Son un grupo social concreto, específico?
¿O simplemente son todas las personas que se han visto excluidas de los beneficios de esa ciencia moderna? Correcto, es la segunda opción. Los oprimidos son todas las personas que históricamente han sido excluidas de los beneficios de la modernidad, que han sido subordinadas y cuyo trabajo y cuya dignidad en el mundo ha sido puesta al servicio de la riqueza de los más poderosos. Entonces esta propuesta, considero yo, es profundamente revolucionaria, porque lo que nos está planteando aquí Nunes, siguiendo a Santos y siguiendo a otros autores dentro de la tradición crítica, es que un conocimiento no es válido por los métodos que usa, ni por la comunidad científica que lo produce, ni por la revista en la que sale publicado, que todo eso todavía debe ser sometido a un interrogante mayor, que es de naturaleza ética y política, y es cómo contribuye este conocimiento a hacer más vivible la vida de los que históricamente han sufrido y han sido sometidos y oprimidos por el poder. Yo considero, por lo tanto, que esa pregunta como criterio de validez del conocimiento científico es de un enorme valor para los fines de la reflexión que vamos a desarrollar en esta clase. Con esto entonces yo me despido para que demos paso a las siguientes etapas de nuestro proceso pedagógico. Muchas gracias por atender y por llegar hasta el final de este video y les deseo un excelente resto de jornada.